Vamos a escuchar un mensaje que será la primera parte. Vamos a tener dos partes. El próximo domingo, con Dios delante, vamos a hablar la segunda parte, pero va a ser enfocada en lo que es el tabernáculo con las fiestas del Señor. Cómo ambas cosas dicen lo mismo. Una con más detalles que otra, pero ambas dicen lo mismo. Y las fiestas son del Señor, no es la fiesta judía, no son fiestas judías, fiestas de Israel, no es lo que dice la Biblia. Pero eso será la próxima semana. Hoy, con la ayuda del Señor, yo quiero compartir la primera parte de este tema. Vamos a compartir lo que es la tipología bíblica. Y por eso vamos a examinar hoy el tabernáculo de Moisés. Vamos también a examinar lo que es el templo de Salomón, que todo ello, tanto el tabernáculo como el templo, nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso está titulada Tipología Bíblica, parte 1. ¿Por qué tipología? Y eso lo vamos a ver a profundidad, qué significa tipología, y vamos a descubrir y vamos a aprender muchas cosas que nos van a ayudar a comprender mucho mejor las Escrituras. Lo vamos a ver desde otra perspectiva y nuestro conocimiento hoy se va a expandir con la ayuda del Señor para que usted conozca más lo que es los tipos, sombras y figuras. Pero antes de eso yo quiero que vayamos un poco a la historia. Vamos a ver datos históricos. Miren, en el siglo XV antes de Cristo se crea lo que es el tabernáculo de Moisés. Este tabernáculo duró casi 5 siglos hasta que Salomón construyó el primer templo, que era el mismo tabernáculo o santuario, pero más amplio, pero tenía los mismos muebles, servicios y sacrificios. Era lo mismo, lo único que diferente, uno hecho de cuero, de animales, de piel de animales, de tela, piedras preciosas, metales preciosos, pero tenían 3 departamentos. Y estos departamentos nos va a ayudar a entender muchísimas cosas. También el primer templo fue destruido, y esto lo encontramos en Jeremías 25:11, Jeremías 29:10, en Daniel capítulo 9 versos 2, fue destruido por los babilonios, el imperio babilónico a frente de Nabucodonosor, ¿verdad? Y como había sido profetizado, iba a durar 70 años en esclavitud, y así aconteció. Después de 70 años, vino Esdras, y lo que hizo fue, como él era copero del rey Ciro, del imperio persa, el rey del imperio persa o emperador del imperio persa, había habido gracia de Dios en Esdras, y Ciro le dijo, ¿qué te pasa? Esto, lo otro. No, es que no hay templo, y lo vamos a ayudar. Y vino Dios y utilizó a Ciro como oveja, como siervo. Así lo dice la Biblia, que Ciro fue un siervo de Dios para construir este segundo templo. Siempre con las mismas características del principio, del tabernáculo y del primer templo. Y ahí se edificó el segundo templo. Luego viene el Herodes el Grande, y para consagrarse o ser gracioso con el pueblo judío, lo que hizo fue que expandió el territorio hacia ambos lados, y hacia adelante y hacia atrás, y lo amplió. Pero luego, en el año 70 después de Cristo, fue destruido totalmente por el general Tito Vespasiano, hijo del emperador Vespasiano de Roma. Entonces, esto es
unos tics rápidos así de lo que es la historia de esto, del tabernáculo y del templo. Ahora vamos a ver que Dios usó símbolos del Antiguo Testamento para enseñarnos el plan de salvación, el plan de redención. Presten atención. Y dice que Dios le enseñó el plano de redención a través de símbolos por un periodo de 1500 años aproximadamente. Oigan qué tremendo. El Señor comenzó a adoctrinar al pueblo de Israel por un periodo de 1500 años. Y le estaba enseñando por tipos lo que era el plan de redención, lo que iba a venir. Por eso en los miércoles hemos estado compartiendo, y fue algo accidental, no fue planeado delante de Dios, que tenemos 3 miércoles hablando de que el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo, y el Antiguo lo que hace que reveló el Nuevo Testamento. Y pusimos muchísimas citas y hablamos que el Nuevo Testamento tiene casi la cuarta parte del Antiguo. El Nuevo Testamento tiene la cuarta parte del Nuevo Testamento, hace alusión, referencia directa o indirectamente del Antiguo Testamento. Por eso es que decimos que el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo, pero el Nuevo lo que hizo que revela más claro todo lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso vamos a ver esta imagen. Esta imagen, primero vemos el tabernáculo de Moisés, y aquí vemos como en los atrios estaban 2 muebles, 3 en el lugar santo y 1 en el lugar santísimo. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos, lo quise poner así, plain, para ir poniéndolo, para que usted vea, es el altar de los sacrificios. Aquí está la fuente de alabastro, ahí está el candelero o menorá, ahí está la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. ¿Qué significa? Primeramente, miren, vamos a hacerlo así. ¿Qué significa el altar de los sacrificios? La muerte de Cristo. Esto representa lo que es este mueble. El altar de los sacrificios es la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La fuente de alabastro era el lugar donde se lavaban las manos y los pies. Y esto nos habla de la palabra, el agua, la palabra. Estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, dijo Jesús. Entonces, esto representa la palabra, pero el candelero representa a la ramificación del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo con 7 manifestaciones que son el Espíritu de Jehová, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de temor de Jehová, el Espíritu de consejos. Y ahí usted tiene en Isaías los 7 Espíritus del Señor, que son el mismo Espíritu Santo, pero en 7 ramificaciones. Entonces, luego vemos la mesa de los panes de la proposición. Eran 6 hileras de 6. Y ahí están los 66 libros. ¿Qué pasa? Que esos 66 panes, esos 6 y 6, 12 panes que forman el 66, los 66 libros de la Biblia, eran rociados con incienso de ese altar, del incienso, el altar del incienso. Y el incienso representa 2 cosas, adoración y también oración, intercesión. Entonces vemos que para poder conocer la palabra, necesitamos la guianza del Espíritu Santo, del candelero, pero también del altar del incienso, que hay que rociarle hay que orar y hay que adorar. Y Dios nos va a dar la revelación, porque el candelero alumbraba los panes. Y luego pasamos al lugar santo y aquí encontramos el arca del pacto. En el arca del pacto, dentro habían 3 cosas. Y era la vara de Aarón, que reverdeció, que representa algo, porque nada es fortuito. Y representa el Espíritu Santo. Pero el maná escondido, representa el pan que descendió del cielo, Cristo.
y las tablas representan al Padre. Ahí está la Trinidad representada en estos tres objetos que estaban dentro del arca. Pero el arca tenía una tapa y esa tapa le llamaban el asiento de la misericordia, para que se cumpla lo que dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? Dice Santiago que sobre todo juicio, la ley que estaba dentro, las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, estaba la tapa. Y la tapa habla el asiento de la misericordia, habla de la misericordia. O sea que sobre todo juicio, las tablas, triunfa la misericordia. ¿Ah? Qué interesante, ¿verdad? Entonces, vemos aquí el templo de Salomón. Y este templo, si hacemos una radiografía, al igual que el tabernáculo, hizo una variación en lo que es la posición del altar y de la fuente de alabastro, que en vez de hacerlo vertical, ahora lo hizo horizontal y tiene una enseñanza también. Primero era la purificación, el altar de los sacrificios por medio de la sangre de Cristo y lavarse las manos de forma vertical para estar bien con Dios. Pero luego eso mismo, el sacrificio de Cristo que usted ve aquí, el altar de los sacrificios, y como usted ve aquí, la fuente de alabastro ya era horizontal, porque también la sangre y la palabra nos ayuda a nosotros llevarnos mejor como pueblo de Dios. Y luego en el lugar santo estaba el candelero, la mesa de los panes y también el altar del incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca, igual que lo que aconteció en el tabernáculo. Entonces, vamos a ver algo. Jesús cuando estaba vivo dijo lo siguiente, oiga lo que dijo y preste atención cómo lo que va a decir el Señor. Dice que cuando estuvo vivo, dice Mateo 21:13, dice, y les dijo, escrito está, mi casa, ¿cómo lo llamó? Mi casa, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero yo quiero resaltar y quedarme solamente en mi casa. ¿Cómo lo llamó? Mi casa. ¿De quién era la casa? De él, de Jesús. Pero luego profetiza lo siguiente. Miren lo que profetiza en Mateo 23:38. He aquí, vuestra casa os he dejada desierta. Miren cómo cambió. En el verso anterior dijo que era mi casa, ahora es de ustedes. ¿Ven cómo cambió? Entonces, ¿por qué cambió? Muy sencillo. Los judíos no entendieron que cuando Cristo vino, cumplió todos los sacrificios, los 6 pasos y las 6 ofrendas la cumplió, las 4 inspecciones la cumplió, y el tabernáculo, y el templo del tabernáculo de David, que también lo cumplió porque era lo que era un paréntesis de gracia, porque David le quitó atrio y lugar santo, solamente le dejó el santísimo, y eso lo vimos anteriormente. Y luego eso lo que representa era el paréntesis de gracia. Ya entramos a la presencia de Dios, ya no hay que entrar al atrio ni lugar santo, en el tabernáculo de David. Entonces, luego se hizo el templo, que hace referencia a la era milenial, este avivamiento y la presencia de Dios cuando vino la nube que nadie pudo estar de pie, era milenial. O sea, el tabernáculo de Moisés representa la ley, el tabernáculo de David representó la gracia, el tabernáculo de Salomón representa la era milenial. Entonces, ¿qué sucede? Y el que se restauró con Zorobabel, la eternidad. Ahí está, usted tiene todo representado, las diferentes dispensaciones en los templos o en los santuarios, los 4 santuarios. Entonces, ¿qué sucede? Que Cristo viene y está diciendo que él era el mismo
Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Se estaba diciendo ya no más animales, ahora vino el Cordero de Dios, Cristo. Y los sacrificios que se hicieron ya no son necesarios. Ahora Cristo va a morir por todos, una sola vez y para siempre. Estamos reconciliados con el Señor. Pero el pueblo judío no entendió esa enseñanza. Por eso es la importancia de nosotros tener conocimiento bíblico. Porque el pueblo de Israel cometieron dos faltas. Uno, le faltó conocimiento porque todo lo que se estaba hablando estaba haciendo alusión al Antiguo Testamento y directamente a lo que es Cristo, como el sacrificio del Cordero pascual que se hacía en la fiesta de Pascua, en el mes del 14 de Nisan, para ser exacto, y eso lo vamos a ver en la segunda parte, que es algo sorprendente. Sorprendente. Y luego, no entendieron nada, ni lo de los profetas, ni los salmos, ni la misma ley, ni nada. Entonces, el no tener conocimiento trae problemas. Pero no solamente el no tener conocimiento, también el Señor dijo, no conocéis el tiempo de su visitación. Tenemos que saber los tiempos, ser como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Y entonces, como ellos no conocieron el tiempo de su visitación, y llegó el Cordero de Dios, y murió en la cruz, y significaba que el velo se rasgó. El velo era el obstáculo, lo que separaba a los sacerdotes penetrar al lugar santísimo. Si se rompe, ya no hay nada que me estorbe, yo puedo entrar. Entonces tenemos libre acceso. Tenemos libre acceso a la entrada, a la presencia de Dios. Pero ¿qué sucede? Los judíos querían seguir matando animales. Se levantaron los judaizantes, querían matar y seguir matando animales y los ritos y los sacrificios. Y los apóstoles enseñándole que no, y ellos seguían. ¿Y qué tuvo que hacer Cristo? ¿Dónde era que se mataban los animales? En el templo. ¿Quieren seguir matando animales? Le vamos a destruir el templo. Por eso le dice, vuestra casa ya no es mía, porque ya cumplió su rol, su propósito. Ahora es vuestra, ya no es mía. Ahora es vuestra y se la vamos a destruir porque su casa quedará desolada, destruida. ¿Qué pasó? En el año 70 vino Tito y destruyó el templo. Y al no haber templo, ya no hay sacrificio, porque ¿dónde lo hacemos? Y por eso forsi voluntariamente Cristo profetiza acerca de la destrucción del templo, para que no haya más matanza de animales, porque Él iba a hacer el sacrificio y ya no había necesidad de más nada. Ellos no lo entendieron. Pero como dicen los muñequitos, yo no sé si usted se recuerda, yo no lo vi, porque yo soy joven, pero decía los muñequitos antes, ¿y qué pasó después? Cuando murió Jesús sucedió esto. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué temblor fue eso? Que hasta las rocas se partieron. Ustedes saben que cuando se construyen edificios, se necesita, cuando se hace el estudio del suelo, que el terreno sea rocoso. Porque no es igual que donde hay tierra, donde hay arena. Ese terreno no funciona. El mismo Jesús dijo, quien va a construir su casa en arena, se va a destruir, se construye sobre la roca. Pero este temblor rompió hasta las rocas. Y el velo se rasgó de arriba a abajo. Y ese velo no era una tela así, miren, como esta. No, tenía un grosor. No recuerdo ahora cuántos centímetros ahora, y lo he dicho en otras ocasiones, pero ahora no me llegan los centímetros, creo que 25 centímetros, no recuerdo bien. Bueno, el asunto es que agarrando los bueyes
por un lado, poniendo bueyes a agarrar por un lado y bueyes por el otro, no se rompía ese velo. Por eso el sacerdote no podía entrar así, sino que se tenía que agachar, tirar al suelo. Habla de humillación, de humildad, y se metía por debajo del velo al sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Oiga, qué tremendo. Y ese temblor extraño rompe piedras y rompe velos. El velo también habla, ya no hay que estar haciendo ritos ni sacrificios. Entramos con libertad a la presencia de Dios. Ironía de la vida. Los sacerdotes anhelaban que llegara ese día. Y el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, la presencia de Dios, lo anhelaban, lo deseaban. Y habían turnos sacerdotales. Imagínense, había que esperar el turno y el año. Hoy podemos entrar cuando nosotros querramos. Y la gente no entra. Qué tremendo. Pero miren algo. Miren algo. Jesús fue el sacrificio perfecto. Ya no más. Por eso destruyó el templo. Porque no, dice la Escritura, sacrificios y ofrendas no me agradan, sino obediencia. Pero vamos a Hebreos capítulo 7, versos 27, y dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes que ofrecen primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo como la ofrenda perfecta. ¿Por qué él tenía que morir? Porque antes morían los animales. Y la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. ¿Qué pasa? Que el animal pertenece al reino animal. Pero el hombre, Adán en el huerto, estaba señoreándose del reino animal, que estaba aquí abajo, el reino mineral estaba abajo, y el reino vegetal estaba abajo, y el reino de las tinieblas estaba abajo. Pero con la caída, él estaba arriba y pasó a estar abajo del reino de las tinieblas, del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal. Todo se invirtió. Entonces, ¿qué sucede? Para haber un perdón completo y punto, tenía que venir alguien que fuera cabeza del hombre, cabeza del reino de animal, vegetal y mineral. Y por eso vino Cristo, que es la cabeza de toda creación. De toda creación. Y por eso Cristo viene y por eso dice una vez y para siempre. Porque su sangre es pura, su sangre es purísima, santísima y gloriosa. Por eso tiene tanto poder su sangre. Y déjeme decirle algo, su sangre es inagotable. Inagotable. Podemos apelar a la sangre de Cristo cuantas veces querramos, no importa los años que pasen, y ahí hay abundante sangre para limpiarnos, para purificarnos, y para hacernos acto delante del Padre, que es cabeza de Cristo. Entonces, vamos a ver algo más. Dios le enseñó y le mostró el diseño en el Antiguo Testamento. Le mostró el diseño. Miren, esto es lo que viene, pero no lo entendieron. Le faltaba revelación. Éxodo 25:40 dice, mira, y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, dos cosas. Le enseñaron, uno, y le mostraron, dos. No solamente le enseñaron, sino que le mostraron.
Y eso lo hemos visto y lo hemos explicado, que cuando usted lee, dice que sube al monte y te enseñaré, que le iba a dar esa revelación, le iba a mostrar. ¿Qué pasa? Después que dice, y subieron a la mitad del monte, dice, sube al monte, a la cúspide. Y cuando sube a la cúspide, y ahí está la nube, y Moisés solo arriba, los otros quedaron debajo, y luego que ya está en la cúspide, ya no hay más para dónde subir, oye una voz que le dice, sube al monte. Entonces, ¿a cuál monte? Si ya estaba en la cúspide y estaba hasta las nubes, de tan alto que estaba, las nubes estaban cerca, porque no era el monte físico, sino que fue trasladado, arrebatado al tercer cielo, y allí le mostraron el que está, tiempo verbal presente en el cielo. Y usted verá, y le voy a mostrar, le voy a enseñar y usted verá, tal y como pasó en Éxodo 25:40. Pablo lo explica de esta forma. Miren qué lindo lo explica Pablo. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces se le enseñó y se le mostró, no solamente de oídas, sino también de vista, cómo iba a ser esta maqueta que iba a simbolizar el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque no quiero entrar en todo lo demás, pero las 5 coberturas que tiene el tabernáculo, ya la tienda, 5 coberturas, porque no hablan de 5 ministerios. 5 ministerios, no 4 ni 2, porque nadie puede cortarle un dedo a la mano del Señor. Pero había una cobertura que estaba teñida de rojo, carmesí, y esa habla de la sangre de Cristo. Pero no vamos a entrar en esos detalles porque no estamos hablando del libro de Levítico. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, al antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer, a vencerse. Pablo lo estaba explicando, pero los judíos querían seguir matando animalitos. ¿Usted entiende entonces el por qué fue destruido el templo? Para que no haya más matanzas. Ya no lo vamos a hacer físico. Ahora lo vamos a hacer de forma espiritual. La adoración, las ofrendas, los sacrificios, todo va a ser espiritual, ya no físico. Y por eso nosotros ofrecemos sacrificios de labios que confiesan su nombre. Entonces, ¿para qué fue el Antiguo Testamento? ¿Para qué fue? Bueno, todo era una gran maqueta didáctica llena de símbolos, llena de simbología que hablaban del plan de salvación, del plan de redención. Cuando lo vemos así, entonces aprendemos con más detalles todo lo que significó y todo lo que implica el tabernáculo, el templo y el plan de salvación. Entonces, vamos a ver algo. Jesús entró al tabernáculo celestial. ¿Y por qué al tabernáculo celestial? Porque se le mostró a Moisés, se le mostró para que él lo viera con sus ojos lo que había arriba. O sea, lo que estaba abajo está arriba. Y lo que está arriba, usted y yo lo vamos a ver. Y usted y yo vamos a tener el privilegio de entrar a ese lugar. Se perdieron de dar un gloria a Dios. Pensaba que iban a estar más animados.
Pero Hebreos 6, del 19 al 20, dice lo siguiente: la cual tenemos como segura y firme ancla, y la subrayé, firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Y el velo era lo que separaba el lugar santo del santísimo. ¿Y quién es el ancla? Un ancla firme, una seguridad, una certeza de que nosotros vamos a penetrar después del velo. Esa ancla es Cristo. ¿Y por qué no? Eso es una figura media rara, un ancla. El verso 19 le explica el ancla firme, pero el 20 te dice quién es esa ancla. Y esa ancla dice Hebreos 6:20, donde Jesús entró. Entonces el ancla firme era Jesús. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Cristo es rey de reyes, pero es señor de señores, pero también es el sumo sacerdote. Ocupa esa función sacerdotal, porque él es rey y él es sacerdote, porque Melquisedec era un tipo de Cristo. Entonces, y para eso vamos a ir a Hebreos 9:11. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, el mismo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Y quién es? Cristo, que no fue hecho de manos. ¿A cómo hicieron a Adán? Con las manos. Dios lo hizo con sus manos, pero este no hecho con manos. Porque él se tabernaculizó, así lo dice Juan. Que Cristo se tabernaculizó, porque el tabernáculo representa el cuerpo. Y por eso hay pasajes que dicen que nosotros somos el templo. Porque nuestro cuerpo es tabernáculo y templo, morada de Cristo, de Dios, que habita dentro de nosotros. Entonces, miren qué lindo que dice. ¿Se recuerdan que el domingo pasado creo que fue que predicamos que cuando tú le agradas a Dios, que estás viviendo, aunque estés viviendo en esta dispensación, te lleva a la siguiente dispensación? ¿Fue el domingo pasado? Bueno, mira cómo lo dice ahí. Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. O sea, desde el Antiguo Testamento le están dando los trailers a los creyentes de lo que iba a venir. Y nosotros, la era de la iglesia, también vimos bienes de los siglos venideros. Entonces, y eso lo expliqué en esa enseñanza del domingo pasado. Jesús en el lugar ahora santo. Vamos a ver ahora a Jesús en el lugar santo. Apocalipsis 1:13. Miren qué tremendo. Dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces aquí vemos que utiliza, que estaba en el candelero, por eso le puse lo que es los muebles que estaban en el lugar santo, y ahí estaba el candelero. Pero este Hijo de Hombre estaba en el candelero. Y el Hijo de Hombre fue el título que más usó Cristo. Cristo no usó el título de Hijo de Dios. Aunque lo usó, pero el que más usó fue el Hijo del Hombre. Porque hasta en eso fue humilde. Entonces, cuando habla aquí Apocalipsis 1:13, que él estaba en medio de los 7 candeleros,
Te está hablando que está en el lugar santo. Pero dice que estaba ceñido en su pecho con un cinto de oro. ¿Ustedes sabían que los sumos sacerdotes tenían un cinto de oro y tenían una tela azul que habla de lo que es lo celestial? El azul habla de lo celestial. Mire, por eso viene de azul. Pero Cristo ya lo tiene solo de oro. ¿Por qué? Porque Él está en el lugar celestial. Usted lo puede encontrar y corroborar esto, que la vestidura del sumo sacerdote tenía un cinto de oro y azul en Éxodo 28:8. Éxodo 28:8. Entonces vamos a ver algo más. Jesús en el lugar santo celestial, lo dice también Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces fíjense que cuando presentamos la maqueta del tabernáculo y del templo, aquí estaba el altar del incienso y luego quedaba el velo donde estaba el arca, que habla de la presencia de Dios, del trono de Dios. Entonces estamos hablando del lugar santo. Pero lo que me llama la atención, y no los puse en rojo, sino que lo puse en negro. ¿Qué le llama la atención? Déjeme hacer una pregunta y ayúdeme. Deme una manito. ¿Qué le llama la atención que está en negro? No, lo hice así negro. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Sí. No, pero dime tú, yo no te voy a dar, yo no te voy a ayudar. ¿Por qué tú dices que se le dio mucho? Miren a ver, écheme una mano. Se rinden a la 1, a las 2, a las 3. ¿Qué representa el altar del incienso? ¿Cómo? La oración de los santos. ¿Y qué tuvo que hacer el angelito? Añadirle oración. Y si hubo que añadirle oración era porque la oración de los santos está. Hay que darle una manito a los creyentes. Pero Dios es tan bueno que Dios le da la manito al creyente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Vamos a ver algo más. Ya Jesús no está ni en el atrio, ni está en el lugar santo. Ahora penetra al lugar santísimo, pero no el terrenal, sino el celestial. Por eso tenemos que ir nuevamente a Apocalipsis. Y vamos a Apocalipsis 11:19 y dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpago, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Entonces, aquí ya Jesús, como sumo sacerdote, pasa del atrio, entra al lugar santo y ahora está en el Santísimo, donde estaba el arca. Miren cómo él va cumpliendo lo que hacía el sumo sacerdote en la antigüedad. Ahora lo está haciendo Cristo, pero en el cielo. ¿Qué le parece? Tremendo, maravilloso. Lo lindo es que en la otra enseñanza vamos a ver que todos nosotros vamos a estar en el lugar santísimo. No se pierda la segunda parte de tipología bíblica, parte 2. Tipo, eso lo vamos a explicar en la segunda, y logía es la ciencia. Tipo es sombra, figura,
Y eso está en la Biblia y lo vamos a ver con base bíblica. Todo era un tipo de lo que vendría. Todo era un tipo, figura, una sombra, una imagen, de una verdad espiritual que nos iba a enriquecer, nos iba a ayudar a entender mejor que el plan de salvación no fue improvisado, porque dice la palabra que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación, de haberse hecho el mundo. Ya el Cordero estaba inmolado, porque Dios en su omnisciencia sabe lo que usted y yo vamos a hacer dentro de 2 años, y dentro de 20, y dentro de 50, y dentro de 60. ¿Ah? ¿Y por qué si Él sabe que yo voy a pecar y voy a hacer lo malo? ¿Por qué no me lo impide? Buena pregunta, ¿verdad? Porque ayúdame, Señor, y no me dejes. Lo que pasa es que Dios nos da, es tan bueno que nos da el libre albedrío. Tú sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, no lo hagas. No lo hagas. Tú escoges. No voy a interferir en tu decisión, porque Él quiere algo que salga del corazón. Por eso aquí nosotros no obligamos a nadie a nada. Pero pastor, usted habla muchas veces, habla fuerte. Sí, yo hablo fuerte aquí arriba, pero cuando alguien cae, no lo pisoteo, lo ayudo a levantar. Yo hablo fuerte porque la palabra es fuerte, no yo, porque yo simplemente leo lo que está escrito. Pero cuando alguien cae, y saben gente que han caído aquí en pecado, a nadie lo he pisoteado, a nadie lo he humillado, a nadie lo he maltratado, todo lo contrario. Están aquí porque se han restaurado. Se han restaurado y han sido de bendición después. Por eso predicamos una vez, el justo también cae. Va que no lo hemos editado, pero pronto va, creo que esta semana lo vamos a editar para que ustedes vean que el justo también cae, la gente buena, nadie es infalible, el único que fue infalible se llama Jesús. Después todo el mundo ha fallado, todo el mundo ha hecho lo malo. Lo que yo veo mal es que por eso predicamos los enemigos, o no prediqué, enseñé. Los enemigos naturales y los enemigos sobrenaturales de las ovejas. Porque los enemigos naturales de las ovejas es el lobo, es el león, es el leopardo, es el oso. Animales depredadores que quieren depredar a una ovejita indefensa y mansa. Esos son enemigos naturales. Los enemigos antinaturales son una oveja atacando a otra oveja. Eso usted nunca lo va a ver en el mundo animal, en el reino animal. Porque las ovejas no atacan a las ovejas. Y cuando usted ve una ovejita atacando a otra ovejita, eso no es normal. Hay una influencia que huele a azufre, que viene del reino de las tinieblas para que esa oveja ataque a otra oveja. Mira eso, cayó, yo sabía, porque era esto, lo otro, No, hermanos, no critiquemos cuando alguien cae, cuando alguien comete un error. Vamos a ayudarlo a levantar, vamos a ayudarlo a restaurarse para que continúe esta caminata. Pero también algo que es antinatural, ovejitas atacando a su pastor. Eso es antinatural. Están influenciados por el reino de las tinieblas. Porque ¿cuándo usted ha visto una ovejita atacando a su pastor en lo natural? Nunca. Huele a azufre. Y eso tenemos que ser solamente instrumento de Dios y no instrumento del enemigo. Todo era un tipo de lo que vendría. El atrio representa la tierra y el altar de los sacrificios, la muerte de Jesús, y la fuente de alabastro representa la palabra. Lo demás lo vamos a seguir viendo, lo que es lugar santo y lugar santísimo. Vamos a ponernos de pie.
Cierre sus ojos ahí donde se encuentra y no se pierda la segunda parte que vamos a estar hablando de la enseñanza de estos tres lugares, atrio, lugar santo y lugar santísimo, con las 7 fiestas del Señor. Y usted verá que no hay nada improvisado, todo cayó justamente los días de esas fiestas, cayó cada uno de los eventos y va a caer cada uno de los eventos que falta. Porque de las 7 fiestas, 4 se han cumplido, nos faltan 3. Y estas 4 cayeron exactamente, con una precisión impresionante, los días que estaban en el Antiguo Testamento, en los meses que estaba asignada esta fiesta a celebrarse en el Antiguo Testamento. Y si esto se cumplió miles de años después, en esa misma fecha, con Cristo, el mismo día, el mismo mes y hasta la misma hora, significa que si las 4 se cumplieron, las otras 3 se cumplirán también en la misma fecha. No deje de ver el siguiente capítulo. Cierre sus ojos. Amado Dios y Padre eterno, gracias Señor por estos tipos que nos vienen enseñando todo lo que es tu plan de redención, todo lo que es tu plan de salvación. Ayúdanos a entender más claro todo esto a través de tu Santo Espíritu para nosotros valorar cada gotita de sangre que fue derramada en la cruz. Cada gotita de sangre, valorarla a su justa dimensión, algo caro, algo muy valioso, ya que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo.